Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es, raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué horas nos están viendo esta semana, pero les enviamos un fuerte saludo del parte del equipo que trabajamos aquí en Defendamos Juntos la Esperanza. Un episodio más, esta sexta temporada, donde vamos a estar considerando con ustedes cada semana el tema de las denominaciones religiosas en el mundo moderno. Felices de poder estar con ustedes, hermanos, una noche más. Quisiera, pues, invitar a nuestro hermano Rodrigo también ya al programa del día de hoy para que él les salude, recordándoles, hermanos, a cada uno de ustedes que pueden ser parte de este programa, defendiendo su esperanza, dejándonos su comentario o su pregunta ahí en la casilla de comentarios. Hermano Rodri, muy buenas noches. ¿Cómo está todo por allá en Siquirres, hermano? Bueno, mi hermano, gracias a Dios todo bien aquí en la lucha y pues feliz de estar una vez más por este medio, ¿verdad? Con usted y con cada uno de los que nos escucha. Y en realidad siendo bendecido por nuestro Dios más de lo que uno se merece.
Damos gracias a Dios por todas esas bendiciones, por permitirnos también este medio y así poder compartir la palabra de nuestro Dios. Tema importante, ¿verdad? Que hemos empezado a desarrollar y que estaremos desarrollando durante varias lecciones, en donde es muy necesario, ¿verdad? Tener este conocimiento de lo que Dios dice a través de su palabra. Y el mundo religioso, por así decirlo, se mueve de muchas maneras y con muchos pensamientos y opiniones, pero debemos de respetar siempre nuestra regla de fe, ¿verdad? La palabra de Dios para ser orientados por ella. Entonces, pues vamos a pedirle a nuestro Dios en oración para que sea Él el que nos dirija y podamos desarrollar esta lección también y pueda ser de mucha edificación, ¿verdad? Y bendición para todos los que nos encontramos por este medio. Vamos a orar. Señor Dios y Padre eterno, gracias te damos por la vida que nos das. Gracias por cada una de esas grandes y ricas bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, oh Señor, por este medio también, por el cual podemos llevar tu palabra. Te rogamos en este momento para que nos des entendimiento y sabiduría para poder, oh Señor, expresarnos de la mejor manera, para que usted pueda guiar a nuestro hermano Cristo y mi persona, oh Señor, y así podamos hablar aquellas cosas que son aprobadas por ti, oh Señor, que podamos tener respaldo siempre de tu palabra y que sea usted, oh Señor, guiándonos, instruyéndonos, danos a conocer tu voluntad para poder hacer las cosas conforme a lo que usted ha establecido y que en todo lo que hagamos, oh Padre bendito, sea honrado y glorificado tu nombre. Te pedimos que seas con nosotros en esta lección, que nos dirijas, con cada una de las personas también que comparte con nosotros y nos escucha para que también sean bendecidos. Y gracias por el corazón que le das a cada uno, oh Señor, de querer escuchar tu palabra y conocer tu verdad. En tus manos nos depositamos, oh bendito Dios, y es a través de Jesucristo que te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Rodri, por esa oración, por estar con nosotros también el día de hoy en este episodio. Hermanos, amigos, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar el episodio del día de hoy, donde vamos a continuar con la parte de la introducción de este tema, que no nos dio tiempo la semana anterior. La semana anterior estuvimos hablando acerca de algunos conceptos importantes, como lo eran la denominación, qué es una denominación, la secta, qué es una secta. Hablamos también acerca del término reino y también del término iglesia. Nos pareció importante considerar estos conceptos con ustedes porque cuando hablamos de denominaciones, mucha gente se confunde y hasta pues se sienten ofendidas y molestas porque ellos desean que no se les llame denominaciones, porque ellos no se consideran una denominación, sino que les gustaría que les llamemos iglesia. Y es muy importante, pues, entender esos conceptos, principalmente por lo que vamos a ver el día de hoy, que hoy vamos a estar hablando de el establecimiento de la iglesia, pero no solo el establecimiento, sino también el origen de la iglesia. ¿Sabes por qué, hermano Rigo? Porque yo creo que lo hemos dicho en otros episodios, en otros temas. La iglesia no es algo que al Señor se le ocurrió en el último momento, no fue un plan B, un plan de emergencia que el Señor se le haya ocurrido a última hora, no. Vemos que la iglesia fue pensada en la mente de Dios y tardó mucho tiempo en ser establecida, porque antes de ser establecida, como les digo, fue pensada en la mente de Dios, también fue prometida, fue predicha o anunciada e incluso predicada por nuestro Señor Jesucristo. Y esos son básicamente los tres puntos que queremos considerar con ustedes el día de hoy cuando hablamos de iglesia. Número uno, dije, pensada o prometida en la mente de Dios, también predicha o anunciada, si quieren verlo de esta forma, por el Espíritu Santo. Cuando vemos todo el Antiguo Testamento, Rigo, nosotros nunca encontramos la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. La palabra que encontramos es reino, y así fue anunciada la iglesia en el Antiguo Testamento. Luego encontramos la persona de Cristo Jesús en los evangelios, y Cristo Jesús lo que viene a hacer es a predicar de este reino. Me recuerdo cuando inicia su ministerio, que es lo que dejan ver los evangelios, por ejemplo, Mateo capítulo 3,
dice que Jesús comenzó su predicación diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue básicamente su predicación. Vino a predicar de este reino y también, pues, a morir para establecer esa iglesia. Así que no sé qué te va quedando en la mente, hermano. También, si quieres decir algo a manera de introducción, si no, nos vamos de una sola vez al texto, al primer texto de esta mañana o de esta tarde. Sí, no, que es muy importante eso, y bueno, ahí vamos a ir mirándolo y desarrollándolo, porque hay confusión hasta en eso. Bueno, decía sobre secta, denominación, pero aún hay confusión sobre iglesia y reino, porque muchas personas quieren dividirlos, que una es una cosa y otra es otra cosa. Sin embargo, cuando tomamos la Biblia, miramos que únicamente son términos intercambiables. Interesante, sí, saber, como miramos la semana anterior, el significado de cada una de ellas. Claro, si vamos en significado diríamos que tiene un significado diferente, pero lo interesante es que la Biblia relaciona tanto iglesia como reino como una misma cosa. Y entonces ahí es en donde hace ver esto. Y como decías, es algo no espontáneo, es algo no llegado a ser inventado, ¿verdad? En un determinado momento a la ligera, sino que más bien es algo que encontramos nosotros desde el pasado, en donde se empieza a mencionar a través de la palabra de nuestro Dios, y que aun cuando vamos a mirar el establecimiento en la tierra, vamos a enfocar eso que es establecida en la tierra, porque si la miramos nosotros y todo lo que vamos a poder mirar, vemos que más bien ya ha sido diseñada y ha sido originada desde la mente de Dios, y únicamente como que cambia de posición, diría yo, como que pasa a estar en la mente de Dios en la eternidad a estar en esta tierra, que es en donde ya se refleja en el mundo, y que Jesucristo mismo, como mencionabas, así mismo lo deja ver, ¿verdad? Cuando empieza su ministerio y cuál era el propósito de lo que traía, ¿verdad? A esta tierra. Así es, mi hermano. Como podemos ver, hermanos y amigos, pues este es un tema muy importante, muy, muy importante. Y aquí principalmente, hermanos, para entrar en materia, vamos a estar hablando en primer lugar de que la iglesia fue prometida por Dios Padre. Aquí nosotros necesitamos regresarnos hasta el Génesis, porque debemos recordar esas palabras que Dios le dijo a Abraham. Probablemente muchos de nosotros las recordamos. En Génesis capítulo 22, verso 18, le dice Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Muy, muy importante esta promesa, Rigo, porque Dios básicamente le hace varias promesas a Abraham. Recordemos que Abraham era estéril, no podía tener hijos. Sara también, pues, perdón, Sara era estéril, no Abraham. Sara era estéril, pero ambos ya estaban en edad avanzada. Dios les promete un hijo, les promete una familia, les promete una tierra, es decir, la tierra prometida. Y dentro de las varias promesas que Dios les hace o le hace a Abraham es que en su simiente, es decir, en su hijo, serían benditas todas las naciones de la tierra, y que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Yo siento, Rodri, que quizás Abraham, tal vez estoy equivocado, quizás ni tenía un pleno conocimiento de lo que Dios le estaba prometiendo. Porque nosotros vamos a Gálatas capítulo 3, verso 27, nos dice que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús venimos a ser, espiritualmente hablando, descendientes de Abraham. Quizás Abraham tenía un concepto muy, tal vez muy limitado, un pensamiento muy limitado de que Dios le iba a dar una familia y que esa familia probablemente sería numerosa. Quizás no entendía qué tan numerosa iba a ser. Lo cierto es que cuando Dios le promete esto a Abraham, se estaba refiriendo a un pueblo, y no solo al pueblo de Israel, sino dice todas las naciones de la tierra. Hago la referencia de Gálatas 3, 26 y 27, porque ahí es donde espiritualmente se cumple, ¿no? Todos los que somos bautizados en Cristo Jesús venimos a ser descendencia o descendientes de Abraham. Entonces, ahí está la promesa. Desde el Génesis vemos esa promesa.
Cuándo se cumple, lo vamos a ver en un par de versículos en un momento, pero no sé si quieres agregarle algo más a esto, Rodri, con lo que se refiere a la promesa de Dios a Abraham. Sí, claro, y es, perdón, interesante cuando mencionabas acá y él dice en tu simiente y que lo miramos nosotros y lo que decías de Abraham. Pues en realidad pienso que como ser humano es muy posible que no tenía el alcance de lo que Dios le estaba prometiendo. ¿Cómo? ¿Y por qué digo eso? Porque igual yo considero que usted, Cristian, yo y cualquiera persona que nada más hoy en día tuviéramos el texto de Génesis, no entenderíamos qué se estaba refiriendo. Hoy lo entendemos Claro. porque van a haber muchos textos que nos van guiando hacia, como lo que decías, hacia ese cumplimiento. Pero son cosas que Abraham no las vio, no vio el cumplimiento, ¿verdad, Ángel? Claro, si consideramos a Abraham y como lo escribe la Biblia, un hombre de fe, ¿verdad? Un hombre que eso lo que significa y con todo lo que hizo fue confiar en Dios y era un hombre que pienso yo que aunque no entendía, creía lo que Dios le estaba diciendo, en su desarrollo, en sus etapas, en todo lo que hizo. Entonces, hoy digo yo, bueno, si tomáramos solo el texto de Génesis 22, quedáramos como incompletos, inconclusos, porque no podríamos o empezaríamos a ver de qué manera en la simiente de Abraham se estaba haciendo esto, diciendo esto, y no tendríamos como una explicación, pero gracias a Dios hoy tenemos ya todo el desarrollo del evento de esa promesa hasta llegar al cumplimiento. Entonces, entendemos sobre qué se estaba diciendo, como mencionabas, Gálatas cuando hace ver esto y hace ver Pablo también que habla de una simiente, no de varias simientes, y eso también es muy importante, enfocar sobre la simiente, porque hoy en día, precisamente con lo que hablábamos la semana anterior, estamos diciendo que hay muchas simientes, y no que todas esas simientes son el producto de lo que Dios estaba prometiéndole a Abraham, sino que hay simientes que vienen, ¿verdad? Desde un concepto, una idea humana, y no de Dios exactamente. Y cuando nosotros consideramos ya lo que nos va desarrollando la escritura, sí nos da el enfoque de lo que es, en este sentido, la simiente de lo que tenía Dios en su mente desde ese momento y dónde se iba a cumplir. Entonces es bueno poder tener presente esto y que es muy probable que Abraham no entendiera y que si nosotros estuviéramos solo con ese texto tampoco entenderíamos lo que estaba refiriéndose Dios en ese preciso momento. Claro, como dices, hermano, es una bendición para nosotros poder tener la completa revelación de la Biblia para poder atar cabos, como decimos, y hoy entendemos claramente esa promesa cumplida. Lo curioso, Rigo, es que aunque pues tenemos la revelación completa, algunos pues no la comprenden bien y es el eje central de esta lección, ¿no? Ayudar a la gente a comprender que el Señor prometió una iglesia, no se le ocurrió de último momento, pero no solo fue prometida, sino que fue anunciada por siglos, durante siglos. El Señor anunció cómo iba a ser establecida esa iglesia o ese reino. Bueno, el tiempo probablemente no nos alcance hoy, pero me gustaría ver otro texto, Rigo, para que lo consideremos, y está en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice el texto, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este texto es interesantísimo y mucha gente, pues, en ocasiones siento que no le prestan la debida atención. Creo que ya son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Les da un mandato específico. Les dijo que no se fueran de Jerusalén, que permaneciesen en Jerusalén. Ahí es donde ellos recibirían la promesa del Padre, el cual o la cual hoy entendemos es el Espíritu Santo descendido del cielo. Yo encuentro luego en el capítulo 2, Rigo, a los apóstoles pues obedeciendo,
teniendo o prestando atención debida a ese mandamiento del Señor, voy a publicar el versículo para que podamos leerlo en Hechos capítulo 2. ¿Ok? Lo leemos versículos 1 al 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, perdón, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ver un poquito más. Permítame. Ok. Versos 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bien, hermano, ¿por qué leemos este texto? Bueno, porque es prácticamente el cumplimiento de lo que Cristo Jesús le dijo a sus apóstoles en el capítulo 1. Quédense en Jerusalén. Ustedes en Jerusalén recibirán la promesa del Padre. Vemos claramente en este capítulo 2, versos 1 al 6, cómo se cumple esa promesa. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Ellos comienzan a hablar o a predicar en otros idiomas, y pues había gente de distintas partes, de distintos lugares, reunidos ahí en Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, perdón. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con el anuncio o la promesa de la iglesia, Rigo? ¿Qué tiene todo esto que ver? Tal vez nos ayudas con la explicación de un poquito de eso. Bueno, claro que tiene mucho que ver. Arrancábamos o iniciamos con Génesis 22, en donde se hace una promesa. Ahora, es interesante la conexión que hace el escritor Lucas, ¿verdad? En los primeros versículos del capítulo 1, haciendo referencia, como decías, a las últimas palabras de Jesucristo, ¿verdad? En donde sigue una conexión. ¿Por qué? Porque allá hay una promesa. Ahora Jesucristo les habla también sobre lo que prometió el Padre, pero les menciona sobre esto también la necesidad de quedarse en Jerusalén. Ahora, vamos al capítulo 2. Bueno, si miramos aún del versículo 7 en adelante, del capítulo 1 y todo lo que sigue de ahí, miramos que ellos se quedan en Jerusalén. El versículo 1 del capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, ahora se da a conocer lo que iba a ocurrir. Entonces, aquí es en donde miramos nosotros el cumplimiento de esa promesa, de la simiente y lo que iba a hacer. Más adelante miraremos un poco más sobre la simiente y eso, pero lo interesante es que sí tiene mucho que ver porque viene en una secuencia, si nosotros lo miramos, en una secuencia desde el Génesis, más algunos otros textos que vamos a mirar en el Antiguo Testamento de profecías, pero que ahorita no estamos hablando de profecías, sino de una promesa hecha por Dios, que se la hace a Abraham. Jesucristo viene y le recalca a ellos que hay algo que prometió el Padre, pero para cumplirse a lo que el Padre prometió, tenían que quedarse en Jerusalén. Y miramos nosotros que después de que Jesucristo asciende al cielo, en el día de Pentecostés, los discípulos se encuentran ¿dónde? Precisamente en Jerusalén, en donde ahora sí dice que son investidos, ¿verdad? El texto también que leíamos cuando dice que que Juan bautizaba en espíritu, pero lo que iba a hacer, ¿verdad? Dios con ellos. Entonces, ahí viene y son investidos de poder desde lo alto, en donde nos dice que les llega a aparecer. Es algo importante también que quisiera enfocar tal vez así un poco rápido, Cristian, en este versículo 1, cuando él dice, bueno, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Dice el texto. Dice que fueron ellos entonces de esta manera en la cual se nos muestra que de una forma repentina, ¿verdad?
llegó a ellos un estruendo, se escuchó un estruendo, ¿verdad? De aquellas cosas y empezaron ellos a hablar, ¿verdad? En otras lenguas, nos dice el texto. Entonces se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? También, no nos vamos a entrar mucho ahí, pero todo esto tiene mucho que ver porque muchas veces hay confusión de esto también con lo que vamos a hablar de denominaciones y todo esto. Pero sí es interesante el poder mirar cómo viene la línea, ¿verdad? De el suceso o los sucesos para cumplirse lo que había presentado Dios, porque fue Dios cuando habla con Abraham sobre una promesa. Jesucristo, ¿quién dice que hizo la promesa? Dice Jesucristo que fue la promesa del Padre, pero que para que recibiesen igual lo dicho por el Padre o lo prometido a Abraham, tenían que quedarse en Jerusalén. Ahora ellos se quedan en Jerusalén y aquí entonces en el día de Pentecostés ocurre algo grandioso. Y aparte de todo, es que mencionabas la palabra de idiomas, ¿verdad? Y esto es lo que es lengua, son idiomas, porque los versículos siguientes nos habla los lugares o las personas de dónde procedían, que eran de diferentes lugares teniendo sus diferentes idiomas, que fue lo que ocurrió. Entonces hay que conectar todo eso también con lo que son lenguas, pero sí es muy interesante el poder mirar una promesa hecha, anunciada, una promesa que dice Jesucristo que va a cumplir el Padre, pero que ellos tienen que estar en Jerusalén. Y Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, ellos están en Jerusalén y empieza a desarrollarse la promesa. Ahora, en este preciso momento, no nos habla de un establecimiento todavía de la iglesia, pero sí va a empezar entonces el desarrollo del evento que era necesario para que la iglesia llegara a existir. Entonces, cualquier grupo religioso, por así decirlo, que no tenga este patrón que nos va a enseñar Hechos capítulo 2, del 1 en adelante, para llegar a mencionar sobre el establecimiento de la iglesia, no sería la iglesia establecida por el Señor. Y ahí es en donde tenemos que tener cuidado nosotros, porque hablamos de una promesa hecha y de una simiente. Ahora, la promesa se cumple y se va a cumplir, según el relato de Hechos 2, en la simiente de Cristo también. Claro, hermano, es importantísima esa explicación que nos das, pero otra vez, tal vez alguien puede estarse preguntando, sí, entiendo que Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén, ahí van a recibir la promesa del Espíritu Santo, vemos que esa promesa se cumple, pero ¿qué tiene que ver esto con el reino? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia y por qué están citándonos estos versículos? Por ejemplo, no veo por ninguna parte acá la palabra reino, la palabra iglesia. Bueno, como bien nos decías hace un momento, hay que continuar el relato. Vemos que Pedro, versículo 14, es el que se levanta, comienza a predicar y les dice, varones hermanos y toda la casa de Israel, y comienza su disertación, su predicación, que yo veo a partir del versículo 21, 22, es cristocéntrico. Comienza a hablar acerca de Cristo Jesús, de todo lo que él hizo mientras estuvo en vida. Y en el versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios, está hablando de Jesús, que fue exaltado. Jesús fue exaltado, véalo en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, esto que vosotros veis y oís. Entonces, son varias cositas que vemos acá. Por supuesto, vemos involucrada toda la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando Pedro continúa su predicación, acusa directamente a los judíos de haber matado a este Cristo. Les dice, vosotros lo crucificasteis. Ellos se compungen, se duelen de corazón y le preguntan a Pedro, ¿y ahora qué se supone que debamos hacer? Permítame, versículo 37. Permítame un momento por acá, hermanos. Verso 37. Déjeme adelantarlo. Usted lo tiene ahí. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Obviamente ahí está Pedro respondiendo qué es lo que eh, ellos y toda persona hoy en día deberían hacer para recibir perdón de los pecados. Pero palabra importante que yo quiero resaltar aquí, Rigo, en el verso 39 es porque para vosotros es la promesa. Esa palabra promesa es importante en lo que estamos hablando en el episodio de hoy. Recuerde que la promesa principal se la hizo Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, eh, trate de tener ese versículo en mente y lea este. Pedro dice, para ustedes, judíos, es la promesa, pero no solo para ustedes, le dice, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, a los que estaban fuera de Jerusalén, a los que estaban fuera del pueblo de Israel. Y finalmente les dice, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, que esta promesa de salvación, del perdón de los pecados, está abierta para todas las personas de la tierra, para toda la humanidad prácticamente, a todos aquellos que obedecen el mandamiento del versículo 38. Eh, Otra vez, Rigo, ¿qué tiene que ver esto con iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con la promesa o el establecimiento de la iglesia? Después de esas palabras, vemos que 3,000 personas en ese día obedecen o aceptan la predicación de Pedro. 3,000 personas fueron bautizadas y la palabra que utiliza la Reina Valera 1960 es se añadieron. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tal vez nos explicas el significado de esa palabra, añadieron. ¿Y a dónde o a qué se añadieron esas 3,000 personas? Sí, claro, es importante cuando miramos ahí, dice que los que recibieron su palabra, ¿verdad? Y la obedecen, entonces dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y entonces empieza aquí a enseñarnos que son añadidas a algo, ¿verdad? Lógicamente, cuando hablas de añadir, pones algo junto a algo o lo haces parte de algo. Entonces, ahí es en donde podemos mirar nosotros que son añadidos a algo que existía en ese momento. Ahora, digo que existía porque se habla de añadir. Es importante, tal vez, Cristian diría, en el sentido porque uno dice, bueno, se añadieron, entonces, bueno, se añadieron, y si es añadido, es algo que existía. Pero estamos diciendo que era algo que estaba dando inicio. Entonces, aquí es la diferencia que podemos mirar, que es algo que existía porque siempre existió en la mente, en la eternidad, en la mente de Dios, y que estaba ya predicho, ¿verdad? Como se llega de alguna forma a anunciar anticipadamente, pero había algo que existía en la mente de Dios, era aquella promesa que Dios había hecho a Abraham, porque ahora dice que estos 3,000 aproximadamente que son bautizados son añadidos ¿a qué? A lo que Dios tenía diseñado, en otras palabras. Y esto que Dios tenía diseñado era la iglesia, porque si usted mira y contempla, enlazando el versículo 47 de este mismo Hechos 2, nos hace ver algo importantísimo, porque el 47 dice que estos 3,000, hablando en el contexto, está hablando de que estos 3,000 estaban perseverando unánimes en el templo, haciendo lo que Dios había ordenado, y el 47 dice que estaban alabando a Dios, que tenían favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía, vuelve a usar la palabra añadía, cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Es decir, los aproximadamente 3,000 fueron añadidos ¿a qué? A la iglesia, porque el Señor mismo, ¿quién fue que los añadió? Si tomamos el versículo 47, nos damos cuenta que Pedro predicó el sermón, sí, que Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué tenían que hacer? Que ellos obedecieron, oyeron la palabra, la obedecieron, fueron bautizados, y aunque Pedro había predicado, era el Señor el que estaba añadiendo a estos aproximadamente 3,000 a la iglesia, porque el 47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir,
había una constancia de la persona que obedecía, seguía siendo añadido por Dios a la iglesia. Ahora ya no solo en la eternidad, no solo en la mente de Dios, sino ahora establecida en la tierra. ¿En dónde? En Jerusalén, según lo que se había anunciado desde el pasado. La promesa, listo, como decías ahora y mencionabas, cuando él dice, y los que están lejos. Y es algo muy importante de poder mirar que lo mencionaste, los que están lejos, ¿quiénes eran? Bueno, los que no eran parte del pueblo de Israel. Así lo hace ver también el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2, cuando él dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que estaban ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, el pueblo de Israel o el pueblo de Dios en el pasado, ¿quién era? Exclusivamente el pueblo de Israel. La promesa que Dios le había hecho a Abraham es que era para el mundo entero. Y es lo que Pedro dice claramente en el versículo 39, para quienes era la promesa. Y esa promesa entonces se abría ahora a todo ser humano. Y el versículo 41 dice que el que escuche su palabra, la obedece y es bautizado en Jerusalén. En el año 33, en el año que ascendió Jesucristo al cielo, se establece la iglesia, porque ya empieza a existir. ¿En dónde, Cristian? En la tierra. Empieza a existir con aproximadamente 3000 y de ahí en adelante el mismo Dios, el mismo Señor, seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, sí hay una secuencia de eventos en donde lo importante es la promesa cumplida y ahora que la persona que obedece y obedeció en aquel momento fueron añadidos a algo. Y este algo no era una secta, no era un grupo religioso, no era una denominación, sino fueron añadidos a la iglesia, que ¿quién estaba estableciendo en la tierra? Dios, porque dice que ahora el Espíritu Santo estaba dando a conocer lo que ya se había anunciado anticipadamente. Importantísimo, hermano, importantísimo y maravilloso este tema. Siempre me ha fascinado hablar de la iglesia, porque es genial ver cómo el Señor otra vez no fue un plan de último momento, no. Miren lo que hoy hemos visto. Hemos visto que el Señor prometió su iglesia, se la prometió a Abraham, con otras palabras, obviamente no le dijo iglesia, pero le dijo, haré de ti una gran nación, en tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Y vemos cómo llega finalmente ese cumplimiento de esa promesa. El día de Pentecostés, podríamos decir, Rigo, en el año 33 aproximadamente después de Cristo, justo como el Señor lo había dicho en la ciudad de Jerusalén, con 3000 personas, y vemos que se establece la iglesia. Según yo entiendo, en Hechos 2:47 es la tercera ocasión que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. El primero que utilizó la palabra iglesia fue nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por primera vez en la Biblia aparece la palabra iglesia. Es Cristo quien anuncia ese establecimiento y dice que Él será el constructor de la iglesia. La segunda ocasión que yo entiendo que aparece esta palabra iglesia es también en Mateo capítulo, ya no 16, pero en el capítulo 18, cuando encontramos ese proceso de disciplina, de cómo se debe perdonar a un hermano. Dice, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, si no, dile a 2 o 3, y si no escucha a esos 2 o 3, dilo a la iglesia. Dice Jesús también, por segunda ocasión, Jesús utiliza esa palabra y ahora en Hechos capítulo 2 la encontramos por tercera vez, pero ya como algo establecido, Rigo, no como algo que habría de venir, como dijo Jesús, sino como algo ya en vigencia, algo ya establecido, algo ya presente, ahí en Hechos capítulo 2. El tiempo se nos ha acabado de este episodio. Pensé que íbamos a poder avanzar más, pero bueno, gloria a Dios porque ha sido muy productivo.
En este episodio hemos hablado entonces de la promesa de la iglesia y el establecimiento de la misma. En nuestro próximo episodio, Dios mediante, vamos a hablar acerca de cómo la iglesia fue predicha o anunciada por los profetas. En este caso, vamos a decir por el Espíritu Santo, que al final fue quien inspiró a los profetas a hablar de esta iglesia, que como vamos a ver, pues la palabra que se utiliza es reino. Así que bueno, Rigo, terminamos. No sé si tienes alguna otra palabra extra con lo que se viene o con lo que hemos visto el día de hoy, y nos vamos despidiendo de los hermanos. Sí, no, solo que sí es muy interesante y como dices, es algo de lo que en lo personal también me fascina mucho conversar y a veces, y como decíamos, creíamos que íbamos a avanzar más, pero son textos muy claros en donde nos gusta también profundizar un poco y que es necesario entenderlos bien, porque hay mucha confusión en el mundo religioso hoy en día, pero como mencionabas, hay una promesa hecha, un establecimiento, no es algo en donde tomó por sorpresa a Dios y tuvo que inventar algo, no, sino que es algo muy bien planificado como lo es Dios, siempre planifica todo, no es como el hombre, ¿verdad? Desordenado en cuanto a esto, sino que tampoco tiene planes de contingencia Dios, sino que todo lo hace correctamente y hemos podido mirar en este pequeño episodio sobre esa promesa y que dejó de ser promesa porque llegó a cumplirse al establecerlo aquí en la tierra. Así es. Si tienen, hermanos, amigos, alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, pueden dejarnos el comentario, la pregunta por ahí. En el próximo episodio estaremos dando, pues, respuesta a sus posibles dudas. Deseamos que estén bendecidos grandemente en Cristo Jesús. Les deseamos muy buenas noches y les esperamos, pues, la próxima semana a la misma hora por los mismos medios, hermanos. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor.